Esta sección quinta sirve un poco como resumen de todo lo que nos ha ido explicando Marx y es la base de su pensamiento económico, de cómo él cree que funciona el capitalismo y que se opone de base con las ideas liberales de Adam Smith y de David Ricardo. Para él todo se basa en la creación de plusvalía. El objetivo del capitalista es crear plusvalía. La plusvalía, como hemos dicho ya, es ese valor de más que el obrero aporta a su trabajo. Quiere decir que una persona, por lo general, trabaja para subsistir. Ese sería para Marx el valor natural, lo único que él podría considerar como un valor natural de un trabajo, o sea, el necesario para subsistir. Digamos que está a cero. Si produce un excedente, si produce más de lo que necesita para subsistir, ya existe una plusvalía. Marx lo dice así: el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de vida consuetudinariamente, me cuesta decir esta palabra, necesarios para el sustento del obrero medio. Y se puede considerar en una sociedad en un momento dado una magnitud constante. Para Marx es evidente que lo que necesita un obrero inglés del siglo XIX para su subsistencia es quizá un poco más de lo que necesita un indio en la América amazónica. Pero siempre hay un valor medio, una magnitud constante dentro de una sociedad y de un momento histórico. También parte de la base, digamos, natural de que una mercancía generada por el trabajo humano siempre se va a intercambiar por otra mercancía del mismo valor. Y también señala que el precio de la fuerza de trabajo, aunque exceda su valor, nunca es inferior a él. Esto también es evidente y es coherente con lo que ha dicho hasta ahora. En la plusvalía entiende que va a haber tres magnitudes. Dice, ¿cuál va a ser el precio de la fuerza de trabajo? Y su relación con la plusvalía. Las tres magnitudes lógicas serían la duración de la jornada de trabajo, la intensidad normal del trabajo y la fuerza productiva del trabajo. La segunda y la tercera son parecidas. Marx entiende como la intensidad normal del trabajo es si el trabajador se aplica más o menos a su tarea, o es más especialista o menos especialista, si es más intensa su jornada laboral o no. Y fuerza productiva del trabajo, el aumento de la productividad por parte de la maquinaria, de lo que no es el trabajo humano. Hoy en día entendemos que la intensidad normal del trabajo y la fuerza productiva del trabajo es la productividad general del trabajo. Marx cita a Ricardo para decir que la plusvalía está en relación directa con esta productividad. Si la productividad aumenta, la plusvalía aumenta y si disminuye, decrece. Insisto que el concepto de plusvalía como el valor excedente del trabajo no es propio de Marx, sino de pensadores anteriores, incluso liberales. No afecta la jornada laboral porque puedes estar 8 horas sin dar ni chapa. Entonces, normalmente estás 8 horas para subsistir, para hacer tu trabajo y que te sirva para comer. Entonces, lo que realmente aumenta la plusvalía va a ser la productividad. El hacer trabajar más intensamente al obrero o formarlo para que trabaje mejor y la aplicación de maquinaria o de nuevas tecnologías o de una mejor gestión, etcétera, etcétera. Lo que dice claramente es que un aumento en la productividad no aumenta las necesidades del obrero. Así que su magnitud absoluta permanece constante. Sus necesidades vitales son constantes, con lo cual siempre que va a aumentar la actividad, el obrero no va a recibir beneficio. Quien se lleva el beneficio es la plusvalía. Y además sucede una cosa, que al aumentar la productividad de toda una sociedad, las mercancías son más baratas y el obrero le es más barato, por tanto, subsistir, con lo cual todavía aumenta más la plusvalía relativa. Por tanto, el capitalista todavía puede reducir un poco más el salario porque lo intenta siempre ajustar al mínimo vital para subsistir. Y por eso la paradoja del sistema capitalista es que la productividad aumenta y los salarios disminuyen. Y he aquí la explicación. Y esta explicación es hoy absolutamente válida. Es exactamente igual porque exactamente igual funciona, porque seguimos en el mismo sistema capitalista, a pesar de que ha variado y que se ha transformado y que tiene cosas que corrigió y otras que no. La base fundamental es esa, es intentar darle el menor salario mínimo al trabajador para que el capital se lleve el máximo. ¿Y cuál es el menor salario mínimo? El nivel de subsistencia. Y esto lo estamos viendo ahora mismo. Una sociedad que es mucho más rica que hace 30 años, los salarios son menores. En mi caso personal lo puedo decir, mi mejor sueldo fue hace 25 años. Y es inexplicable porque este país ha crecido mucho económicamente y se ha desarrollado y la mayoría de los trabajadores hemos tenido unas condiciones cada vez peores. Y aquí está la clave, es otra, es la idea neoliberal de dejar actuar al capitalismo de manera desaforada. Dice Marx, en términos relativos, es decir, comparados con la plusvalía, el valor de la fuerza de trabajo disminuiría constantemente, agrandándose por tanto el abismo abierto entre el nivel de vida del capitalista y el del obrero. Y una vez más,
hoy es absolutamente pertinente. La última crisis ha reforzado a los millonarios, se han concentrado aún más las empresas y se han bajado más los salarios. Esto no es, como dicen los economistas liberales, bueno, lo que hay que pasar después de una fuerte gripe. No, esta es la aplicación de medidas liberales y neoliberales a la economía. Favorecer al capitalista, ¿sabes? Y obligar al trabajador a vivir cada vez peor. Es así, no es un hecho natural, inevitable, mandado por Dios o por las leyes económicas. Insistamos, la economía no es una ciencia. Y aquí llega un momento en que Marx es donde difiere con el pensamiento de, por ejemplo, David Ricardo. Para Ricardo, la cuota de la ganancia es la proporción entre la plusvalía y el total del capital desembolsado. Mientras que para Marx, la cuota de la plusvalía indica la relación entre esta y el capital variable. Recordemos que capital variable es la fuerza de trabajo, lo que aporta el trabajo humano. Este es probablemente el punto esencial de la diferencia entre el marxismo y el liberalismo. ¿Por qué? Porque un economista liberal da por hecho que en la naturaleza la economía funciona así. Yo tengo un dinero, lo quiero invertir. ¿Para qué? Para ganar dinero. Entonces lo que hago es montar un negocio donde invierto 100 euros y quiero ganar 20 euros. Y si puede ser 20 euros anualmente, pues estupendo. Pues es lo que hago. La diferencia entre el capitalista mercantil, digamos, es que él pone 100 euros para fletar un barco y ganar dinero con intercambio de especies y luego se acaba la empresa y se acaba el beneficio. Para el capitalista industrial, lo que hace es montar lo que diríamos un bien mueble, no un bien inmueble, como sería un barco, una industria, aporta esos 100 euros y va a estar ganando 20 euros el resto de su vida. Es decir, se apropia de todos los beneficios de su inversión inicial para el resto de su vida. Pero para Marx se plantea, pero vamos a ver, si lo que produce valor, y en esto David Ricardo y Adam Smith también están de acuerdo porque él lo toma directamente de ellos, si lo que produce el valor es el trabajo humano, ¿qué pinta aquí el capital? El capital es solamente el adelanto en mercancía, dinero, de las materias primas y del salario del trabajador. Incluso dice, ni siquiera del salario de un trabajador, porque el trabajador cobra a final de semana, en su tiempo se cobraba a final de semana, hoy a final de mes, o sea que estaba durante un mes trabajando gratis para el capitalista. Entonces, si el dinero lo vemos así, como un simple adelanto del pago de mercancías, ¿por qué se va a quedar con todo el beneficio? ¿Y por qué se queda con todo el beneficio? ¿Porque es un hecho natural, como dicen los economistas liberales, que viene de Dios o de la naturaleza? No, porque históricamente los capitalistas en un determinado momento tuvieron el poder legislativo para que esto fuera así. Porque los comerciantes de Ámsterdam, de los que ya hablé en otro capítulo, que fletaban barcos para comerciar con especias en las Indias Orientales, eran los que crearon las sociedades anónimas y los que hicieron que todo el beneficio fuera para ellos y no tuvieran que compartirlo con los marineros. Y esto se acentuó con la Revolución Francesa, donde la burguesía desbanca a la nobleza y al credo tradicional, al feudalismo terrateniente, como controlador del poder político, y todas las medidas que toma como poder político es para favorecer sus propios intereses como clase. Esta es la base de la esencia marxista. Lo que Marx dice es, la economía no tiene leyes naturales, o son mínimas. Como él dice, bueno, pues el valor del trabajo es la subsistencia. Una cuestión puramente lógica. No intenta hacer de esto ideología. Dice, bueno, es la conclusión a la que llego yo. Y por tanto, todo lo demás es ideología. Y aquí está la clave. La economía es una forma ideológica de pensamiento. No es una forma racional. No es una ciencia, ya lo dije antes. Entonces, todo lo que surja de las leyes económicas es producto de nosotros mismos, de nuestra sociedad, de determinar en qué sociedad queremos vivir. Y hace más de 2 siglos, la clase burguesa, la que tenía el dinero, decidió que quería vivir muy bien a costa del trabajo de los demás y todavía no hemos cambiado esto. Marx nos dice que siempre es necesaria una coacción exterior para hacer trabajar al obrero, gratis. Él dice, un habitante en una tierra pródiga solo necesita un día de trabajo para sobrevivir y descansa los otros 6. Entonces, ¿por qué trabajamos 7 días a la semana? Porque nos coaccionan a ello. Y hemos asumido esta coacción como si fuera el hecho natural, porque para Marx
La sociedad en la que nacemos es la que consideramos que es la forma natural, igual que pensamos que nuestra familia es como el resto de las familias. Y no, diciendo, las sociedades han evolucionado y se ha llegado a este punto por unas determinadas causas históricas anteriores. Y por tanto se puede hacer cambiar, se puede hacer progresar esta sociedad para el bien común. Él dice, en el seno de la sociedad europea occidental, donde el obrero solo obtiene permiso para trabajar por su propio sustento a cambio de rendir trabajo excedente para otros, acaba creyéndose fácilmente que la facultad de rendir un producto sobrante es algo innato al trabajo humano. Es decir, asumimos que nosotros tenemos que trabajar por nuestro salario y que los beneficios tienen que ir al capitalista. Y que esto es así, porque siempre ha sido así. Marx concluye así este capítulo 15. Entiende que aumentar la jornada laboral no tiene influencia en la productividad y también discrepa con los economistas liberales diciendo que una reducción de jornada afectará siempre a las ganancias. Porque Marx dice, no, en realidad no ocurre así, sino que la reducción de la jornada de trabajo va siempre precedida o seguida directamente de un cambio en cuanto a la productividad e intensidad del trabajo. Es decir, que la reducción de la jornada de trabajo no afecta a la plusvalía relativa, no afecta lo que un capitalista liberal diría a las ganancias de las empresas, no va a afectar. Y esto que parece contradictorio es cierto, y más lo demuestra y lo han demostrado los hechos históricos. Reducir la jornada laboral, dedicar cada vez menos tiempo al trabajo, hace crecer la economía, por muy contradictorio que pueda parecer. Está demostrado. Y además dice, socialmente considerada, la productividad del trabajo crece también con su economía. Es decir, cuanto más productivos somos, más va a desarrollarse la productividad porque van a mejorar las tecnologías y la ciencia. ¿Por qué? Porque esto no incluye solamente la economía de los medios de producción, sino también toda la supresión de todo lo que sea trabajo inútil. Esto quiere decir, en una empresa pues se aumenta la productividad, sobra trabajadores, más bien sobra jornada laboral. Pero bueno, aunque sobren trabajadores, esos trabajadores se pueden dedicar a otras cosas, a otras actividades que pueden hacer aumentar la economía. Si se les da trabajo, evidentemente, si se les manda al desempleo, no. Y también, cuanto menos trabajemos, menos dediquemos a los medios de producción, pues más nos dedicaremos a otras cosas, por ejemplo, la investigación, la formación, la ciencia, que aumentará la productividad a la larga. Por tanto, reducir no solo la jornada laboral, sino la vida laboral de los trabajadores, es decir, que esté más tiempo formándose, esto va a aumentar la productividad y va a mejorar la economía. Y termina este capítulo 15 con un párrafo que a mí me parece espléndido, y que resume un poco la filosofía marxista de cambio social para el progreso humano. Marx no quería un régimen comunista para tener la gente dominada y sin libertades y sin posibilidades de cambio. Marx quería un cambio en el régimen de producción para liberar al hombre. Dice así, la parte de la jornada social de trabajo necesaria para la producción material será tanto más corta y tanto más larga, por tanto, la parte de tiempo escalada para la libre actividad espiritual y social de los individuos. Y esto será así cuanto más equitativamente se distribuya el trabajo entre todos los miembros útiles de la sociedad. Y cuanto más se reduzcan los sectores sociales que rehuyen la necesidad del trabajo para echarla sobre los hombros de los otros. Es decir, cuanto menos capitalistas que vivan del trabajo de los demás, estas personas trabajarán, aportarán también su trabajo a la sociedad, los otros trabajarán menos y la sociedad será más productiva. Y sigue, en este sentido, el límite absoluto con que tropieza la reducción de la jornada de trabajo es el carácter general de esta, para lo que sirve. En una sociedad capitalista, si una clase goza de tiempo libre, es a costa de convertir la vida de todas las masas en tiempo de trabajo. A mí me parece fundamental este capítulo porque diferencia una visión marxista de la economía de una visión liberal de la economía. Insisto, las dos son ideologías. No es que Marx sea un ideólogo y Adam Smith un científico, ¿no? Los dos son ideólogos. O los dos son científicos, si se quiere. En una economía liberal, un poco la base es decir, bueno, lo que crea riqueza es el capital que se mueve, que invierte, que busca nuevas actividades. Marx dice, no, lo que crea valor, lo que crea riqueza es el trabajo. Entonces no pensemos en términos de capital. Si en una empresa un aumento de la productividad permite reducir la jornada laboral, reduzcámosla. ¿Por qué? Porque esta gente se podrá dedicar a otras cosas igualmente productivas. No hagamos del aumento de la productividad un beneficio exclusivo para el capitalista y que éste coja el dinero y lo invierta, porque además luego es falso. Coge ese dinero y se lo lleva a las Bahamas para no pagar ni un duro a Hacienda. Sino aprovechemos este aumento de la productividad para que el obrero tenga más tiempo libre, que además es bueno para el consumo, para el ocio, para el sector servicios, o para hacer otras cosas útiles. Lo que realmente crea valor en la naturaleza, y esto es una ley natural,
es el trabajo humano, no es el capital. Y si entendemos esto, entendemos por qué Marx tenía razón y por qué la economía liberal que estamos soportando nos lleva al desastre.